¿Qué secretos oscuros se esconden tras las paredes de las familias más respetadas? En la árida tierra de Zacatecas, la Hacienda La Esperanza guarda un legado de horror que trasciende generaciones. El doctor Manuel Ríos, un joven médico de la capital, llega para atender una misteriosa enfermedad, sin saber que está a punto de descubrir una tradición familiar, donde la sangre, la codicia y el poder se entrelazan en un pacto macabro. Las paredes susurran verdades que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Suscríbanse ahora y comenten desde qué rincón de la oscuridad nos están viendo esta noche. Lo que están por presenciar cambiará su forma de mirar los retratos familiares antiguos y las tradiciones que perduran sin cuestionamiento. Acompáñeme y descubra la historia completa. En las polvorientas tierras de Zacatecas, donde el sol castigaba sin piedad las grandes extensiones de agave y maíz, se alzaba imponente la hacienda de los Herrera. Corría el año 1932 y México atravesaba tiempos de profunda transformación tras la Revolución. Sin embargo, en aquel rincón apartado del país, las antiguas costumbres y tradiciones permanecían intactas, como suspendidas en un tiempo inmutable. Don Joaquín Herrera Domínguez era un hombre de 60 años cuya presencia imponía tanto respeto como temor. Alto, de complexión robusta y con un bigote perfectamente recortado, su mirada penetrante parecía capaz de atravesar el alma de cualquiera que osara desafiarlo. Era el patriarca indiscutible de una familia cuya riqueza se remontaba a tiempos de Porfirio Díaz, cuando su padre, don Emilio Herrera, había amasado una considerable fortuna gracias a sus minas de plata y a sus vastas extensiones de tierra. La hacienda principal, conocida como La Esperanza, era una construcción majestuosa de estilo colonial con amplios corredores, techos altos y un patio central adornado con una fuente de cantera. Los muros, gruesos y sólidos, habían resistido el paso del tiempo y los embates de la Revolución. Pero aquellas paredes guardaban secretos que se remontaban a generaciones atrás, susurros que corrían entre los sirvientes, historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Aquella tarde de octubre, cuando las primeras sombras comenzaban a cubrir los campos, un automóvil Ford negro y polvoriento atravesó el camino de terracería que conducía a la hacienda. Al volante iba Manuel Ríos, un joven médico de 28 años, recién graduado de la Universidad Nacional y con ideas modernas que contrastaban con el ambiente casi feudal de la región. El doctor Ríos había recibido un telegrama urgente solicitando su presencia en la hacienda para atender a la esposa de don Joaquín, doña Carmela Montero, quien padecía una misteriosa enfermedad que ningún médico local había logrado diagnosticar. «Bienvenido a La Esperanza, doctor», le saludó Sebastián, el mayordomo principal, un hombre delgado de unos 50 años con rostro impasible. «Don Joaquín lo espera en el despacho». Manuel asintió y siguió al mayordomo a través de los largos corredores de la hacienda. Sus pasos resonaban en el silencio inquietante que parecía habitar aquel lugar. A pesar de la belleza arquitectónica, había algo en el ambiente que resultaba opresivo, una sensación difícil de definir, pero imposible de ignorar. El despacho de don Joaquín era una habitación amplia con estanterías repletas de libros antiguos, muebles de fina madera tallada y una gran ventana que daba hacia los campos de agave. El hacendado estaba de pie junto a su escritorio, con la mirada fija en unos documentos. «Doctor Ríos, agradezco su pronta respuesta a mi llamado», dijo sin levantar la vista. Su voz era grave y pausada. «Es mi deber, don Joaquín», respondió Manuel. «Me informaron que su esposa está enferma». Don Joaquín levantó finalmente la mirada, estudiando al joven médico con evidente escrutinio. «Mi esposa lleva 3 meses con una debilidad que la consume día tras día.
Ha perdido el apetito, sufre de insomnio y, lo más preocupante, tiene episodios en los que parece ausente. ¿Ausente?, preguntó Manuel intrigado. Habla con personas que no están ahí, doctor. Menciona nombres de gente que murió hace décadas. Y a veces... Don Joaquín hizo una pausa, como si dudara en continuar. A veces dice que oye voces que provienen de las paredes, de los cimientos de la casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Durante su formación médica había tratado casos de alucinaciones causadas por fiebres o trastornos psiquiátricos, pero había algo en el tono de don Joaquín que sugería que este caso era diferente. Me gustaría examinarla lo antes posible, dijo Manuel, manteniendo un tono profesional. Por supuesto, pero antes, doctor, debo advertirle algo. Don Joaquín se acercó un paso. Los asuntos de mi familia son delicados. Espero la más absoluta discreción de su parte. Lo que vea y escuche en esta casa debe quedar entre estas paredes. ¿Comprende? Manuel asintió, aunque la advertencia le pareció excesiva para lo que, a priori, parecía un caso médico ordinario. Sebastián lo llevará a la habitación de mi esposa. Y doctor, añadió cuando Manuel ya se dirigía a la puerta, le recomendaría que no deambule solo por la hacienda durante la noche. Algunos pasillos son antiguos y peligrosos. Aquellas palabras, pronunciadas con un tono que oscilaba entre la advertencia y la amenaza, quedaron flotando en el aire mientras Manuel seguía a Sebastián hacia la parte residencial de la hacienda. Al recorrer los pasillos, Manuel observó los numerosos retratos familiares que colgaban de las paredes. Generaciones de herreras le devolvían la mirada desde marcos dorados. Le llamó la atención que en muchos de los retratos aparecían parejas que guardaban un extraño parecido entre sí, como si hubiera rasgos demasiado similares compartidos entre marido y mujer. La familia Herrera tiene una larga tradición en Zacatecas, ¿verdad?, preguntó a Sebastián, intentando romper el incómodo silencio. Desde tiempos de la colonia, doctor, respondió el mayordomo sin voltearse, y siempre han sido muy cuidadosos con su linaje. Había algo en aquella respuesta, una inflexión apenas perceptible, que inquietó a Manuel. Pero antes de que pudiera indagar más, llegaron a una gran puerta de madera tallada. «La habitación de la señora», anunció Sebastián, y tras golpear suavemente, abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra, con las pesadas cortinas de terciopelo echadas a pesar de que aún era de día. Un olor a incienso y hierbas medicinales impregnaba el ambiente. En una amplia cama con dosel yacía doña Carmela, una mujer que en otros tiempos debió ser hermosa, pero que ahora aparentaba mucho más de los 45 años que Manuel sabía que tenía. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y su cabello negro mostraba mechones prematuramente blancos. Junto a la cama, sentada en una silla de madera, estaba una joven de aproximadamente 20 años, cuya belleza resultaba sorprendente incluso en la penumbra. Su largo cabello negro caía como una cascada sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en Manuel con una mezcla de curiosidad y recelo. «Elena, este es el doctor Ríos», dijo Sebastián. «Ha venido desde la capital para atender a tu madre». La joven se levantó graciosamente y realizó una leve inclinación de cabeza a modo de saludo. Manuel notó que vestía de riguroso negro, como si estuviera de luto. «Gracias por venir, doctor», dijo Elena con voz suave pero firme. «Mi madre ha sufrido mucho estos últimos meses. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarla, señorita Elena», respondió Manuel, intentando mantener un tono profesional a pesar de la impresión que le había causado la joven. Elena se acercó a la cama y tomó la mano de su madre con delicadeza. «Madre, el nuevo médico está aquí». Doña Carmela abrió lentamente los ojos. Eran ojos hundidos, con profundas ojeras, pero que conservaban un brillo febril
casi sobrenatural. «Otro médico», susurró con una voz que sonaba como papel seco. «Ninguno puede curarme. Lo que me aflige no se encuentra en sus libros de medicina, joven doctor». Manuel se acercó a la cama y sacó de su maletín un estetoscopio y un termómetro. «¿Podría describir sus síntomas, señora?», preguntó mientras tomaba la temperatura de la enferma. Doña Carmela emitió una débil risa que más parecía un jadeo. «Mis síntomas. Estoy muriendo, doctor. Me consumen por dentro. Ellos no me dejan dormir. Susurran toda la noche, desde las paredes, desde debajo del suelo». «¿Quién es madre?», preguntó Elena con una mezcla de preocupación y resignación, como si ya hubiera escuchado aquello muchas veces. «Los otros, los que vinieron antes, los que conocen la verdad sobre esta casa, sobre nuestra sangre». Manuel intercambió una mirada con Elena, quien parecía incómoda. «Mi madre tiene episodios febriles que le provocan alucinaciones», explicó la joven en voz baja. «Pero los síntomas físicos son reales. Ha perdido mucho peso. Apenas come y tiene dolores intensos en el abdomen». Manuel asintió y procedió a examinar a la enferma. Su pulso era débil e irregular. La temperatura estaba ligeramente elevada. Y al palpar su abdomen, doña Carmela emitió un quejido de dolor. Algo no cuadraba en el cuadro clínico. Los síntomas podrían corresponder a diversas enfermedades, pero había una inconsistencia en ellos que no permitía un diagnóstico claro. «¿Ha probado algún tratamiento hasta ahora?», preguntó a Elena. «Varios. Tónicos, infusiones, incluso un tratamiento con mercurio que recomendó el médico anterior», respondió la joven. «Nada ha funcionado. El mercurio puede ser peligroso en dosis incorrectas», advirtió Manuel, preocupado. «Suspenderemos cualquier tratamiento previo y comenzaremos con algo más suave mientras determino la causa exacta». Mientras hablaba, Manuel notó que doña Carmela había fijado su mirada en un rincón oscuro de la habitación y sus labios se movían como si mantuviera una conversación silenciosa con alguien invisible. «Disculpe, pero debo preguntar, ¿su madre tiene antecedentes de trastornos mentales?», inquirió en voz baja a Elena. La joven negó con la cabeza, pero algo en su expresión sugería que ocultaba información. «No hasta que comenzó esta enfermedad, doctor. Mi madre siempre fue una mujer fuerte y lúcida». En ese momento, doña Carmela emitió un grito agudo que sobresaltó a ambos. «¡Están aquí! ¡Puedo verlos! ¡Las niñas en el sótano!». Intentó incorporarse en la cama con los ojos desorbitados fijos en aquel rincón vacío. «Sangre de nuestra sangre, el precio que pagamos, el precio que todos pagamos». Elena se apresuró a sujetar a su madre por los hombros, intentando calmarla. «No hay nadie, madre. Descansa, por favor». «Prepararé un sedante suave», dijo Manuel, sacando de su maletín un frasco con una tintura de valeriana y un poco de láudano, una mezcla que había resultado efectiva en casos de agitación nerviosa. Mientras preparaba la medicación, Manuel no pudo evitar sentir que algo siniestro flotaba en el ambiente de aquella habitación. ¿Eran simples delirios provocados por la fiebre o había algo más tras las inquietantes palabras de doña Carmela? Después de administrar el sedante y dejar instrucciones específicas para el cuidado nocturno de la enferma, Manuel abandonó la habitación con la promesa de regresar por la mañana. Elena lo acompañó hasta el pasillo. «Doctor, mi madre no siempre fue así», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. «Todo empezó después de la muerte de mi hermana Lucía hace 3 meses. No me habían informado de ese fallecimiento», respondió Manuel sorprendido. «Lo lamento mucho. Fue repentino», continuó Elena con la mirada baja. «Una fiebre que la consumió en cuestión de días. Desde entonces, mi madre comenzó a deteriorarse y empezó a hablar de voces y visiones. El duelo puede manifestarse de formas extrañas, especialmente cuando es inesperado», comentó Manuel.
Pero eso no explica los síntomas físicos. Hay algo más que debe saber, doctor. Elena miró nerviosamente a ambos lados del pasillo antes de continuar. Mi hermana estaba comprometida con nuestro primo Arturo. La boda iba a celebrarse este mes. Era un matrimonio arreglado por mi padre. ¿Su primo? ¿Quiere decir que era un matrimonio entre parientes? Elena asintió, con una expresión que mezclaba vergüenza y resignación. Es tradición en nuestra familia. Mi padre dice que es la única forma de preservar el patrimonio y la pureza de nuestro linaje. Lo mismo ocurrirá conmigo dentro de poco. Mi compromiso con mi primo Ricardo se anunciará en la cena de esta noche. Manuel no pudo ocultar su sorpresa y desaprobación. Los matrimonios consanguíneos eran una práctica que la medicina moderna desaconsejaba firmemente por los riesgos genéticos que conllevaban, pero sabía que en algunas familias aristocráticas estas tradiciones persistían, especialmente en regiones rurales, alejadas de la influencia modernizadora de las grandes ciudades. Entiendo su preocupación, doctor, dijo Elena, interpretando correctamente su expresión. Pero en nuestra familia, estas uniones se han producido durante generaciones. Mi padre no aceptará un cambio en esta tradición. Antes de que Manuel pudiera responder, se escuchó el sonido de pasos acercándose. Sebastián apareció al final del pasillo. Señorita Elena, su padre solicita su presencia en el salón principal. Los invitados están llegando para la cena. Elena asintió y dirigió una última mirada a Manuel. Usted también está invitado, doctor. Mi padre insiste en que se quede en la hacienda mientras dure el tratamiento de mi madre. Sebastián le mostrará su habitación para que pueda refrescarse antes de la cena. Con estas palabras, Elena se alejó por el pasillo, dejando a Manuel con una creciente sensación de inquietud. No solo por el estado de salud de doña Carmela, sino por todo lo que acababa de descubrir sobre la familia Herrera. ¿Qué secretos ocultaban realmente aquellas antiguas paredes? ¿Y qué relación podían tener esos secretos con la misteriosa enfermedad de doña Carmela? La habitación que le asignaron a Manuel estaba en el ala este de la hacienda, alejada de las estancias principales. Era amplia, con muebles antiguos pero bien conservados, y una ventana que daba a un jardín trasero descuidado, donde las sombras del crepúsculo creaban formas fantasmagóricas entre los árboles y arbustos. Mientras se lavaba y cambiaba su ropa polvorienta por un traje más adecuado para la cena, Manuel no podía dejar de pensar en las palabras de doña Carmela: las niñas en el sótano, sangre de nuestra sangre, simple delirio o una pista sobre algún oscuro secreto familiar. Con estos pensamientos se dirigió al salón principal, guiado por un sirviente que lo esperaba fuera de su habitación. La noche había caído sobre la hacienda de los Herrera, y con ella una inquietante sensación de que algo siniestro acechaba entre sus muros centenarios. El salón principal de la hacienda La Esperanza era una estancia majestuosa, iluminada por enormes candelabros de cristal que colgaban del techo. Las paredes estaban adornadas con más retratos familiares, algunos tan antiguos que los rostros apenas se distinguían bajo la capa de barniz amarillento. Una larga mesa de caoba dominaba el centro de la sala, dispuesta con vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal que reflejaban la luz temblorosa de las velas. Cuando Manuel entró, la mayoría de los invitados ya estaban presentes. Don Joaquín presidía la mesa con un traje negro impecable que acentuaba su figura autoritaria. A su derecha había un asiento vacío, presumiblemente para doña Carmela, ausente debido a su enfermedad. El resto de la mesa estaba ocupada por unas 15 personas, todas ellas vestidas con elegancia anticuada que contrastaba con los tiempos modernos que se vivían en las grandes ciudades del país. «Ah, doctor Ríos, justo a tiempo», anunció don Joaquín al verlo. «Permítame presentarle a la familia y a algunos amigos cercanos que han venido para la ocasión especial de esta noche».
Manuel fue guiado alrededor de la mesa, saludando a cada uno de los presentes. La mayoría eran parientes de los Herrera, tíos, primos, sobrinos. Le llamó poderosamente la atención que, tal como había observado en los retratos, muchos compartían rasgos físicos muy similares: ojos oscuros y profundos, pómulos altos, narices rectas y aristocráticas. Era evidente el resultado de generaciones de matrimonios entre familiares. Elena estaba sentada cerca del extremo opuesto de la mesa, con un vestido negro de corte sobrio pero elegante. A su lado había un joven de aproximadamente 25 años, de aspecto enfermizo y mirada nerviosa, que le fue presentado como Ricardo Herrera, el primo con quien estaba a punto de comprometerse. «Es un placer conocerle, doctor», dijo Ricardo con voz débil, estrechando la mano de Manuel con dedos fríos y húmedos. «He oído que la Ciudad de México está llena de ideas revolucionarias estos días. ¿También la medicina se ha vuelto revolucionaria?» Había un tono de burla apenas disimulado en su pregunta. Manuel respondió con cortesía profesional. «La ciencia avanza constantemente, señor Herrera. Y sí, muchas ideas antiguas están siendo reemplazadas por conocimientos más precisos y tratamientos más efectivos, como la teoría de que los matrimonios entre parientes cercanos pueden causar debilidad en la descendencia», intervino un hombre mayor sentado frente a Ricardo. Se presentó como don Alfonso Herrera, tío de don Joaquín y uno de los miembros más ancianos de la familia. Pura charlatanería moderna, si me lo pregunta. Nuestra familia ha prosperado durante generaciones gracias a la preservación de nuestra sangre. Se produjo un silencio incómodo en la mesa. Manuel notó que Elena bajaba la mirada, aparentemente avergonzada por el rumbo que tomaba la conversación. «La ciencia médica tiene evidencias claras sobre los riesgos de la consanguinidad», respondió Manuel con firmeza pero sin agresividad. «Pero no estoy aquí para discutir esos temas, sino para atender a doña Carmela». Don Joaquín dio una palmada, como si quisiera cerrar abruptamente la conversación. «Y se lo agradecemos, doctor. Ahora creo que es momento de anunciar formalmente el motivo de nuestra reunión». Se puso de pie, alzando una copa. «Familia, amigos, nos reunimos hoy para celebrar el compromiso de mi hija Elena con su primo Ricardo. Una unión que fortalecerá los lazos de nuestra familia y asegurará la continuidad de nuestro legado, tal como ha sido tradición desde los tiempos de mi bisabuelo, don Ernesto Herrera». Los presentes levantaron sus copas, aunque Manuel notó que algunos lo hacían con menos entusiasmo que otros. Elena, en particular, mantenía la mirada fija en su plato, con una expresión que intentaba ser de felicidad, pero que no lograba ocultar su tristeza. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales sobre la situación política del país, las cosechas de agave y ocasionales referencias a la gloriosa historia de la familia Herrera. Manuel observaba y escuchaba, notando detalles inquietantes, miradas significativas intercambiadas entre algunos de los presentes, silencios repentinos cuando se mencionaba a la fallecida Lucía y sobre todo la ausencia de cualquier referencia a la misteriosa enfermedad que afligía a doña Carmela, como si fuera un tema tabú. Durante el postre, un flan de cajeta servido con un toque de rompope, Manuel se sobresaltó al escuchar un grito lejano, pero penetrante, que parecía provenir del ala de la casa donde se encontraba la habitación de doña Carmela. Varios comensales intercambiaron miradas de preocupación, pero nadie hizo comentario alguno. Don Joaquín continuó su conversación como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, minutos después, una joven sirvienta entró apresuradamente al comedor y se inclinó para susurrar algo al oído de don Joaquín. El rostro del patriarca se tensó visiblemente. «Doctor Ríos», dijo, dirigiéndose a Manuel, «mi esposa parece haber sufrido una crisis. ¿Sería tan amable de atenderla de inmediato?» Manuel se levantó de inmediato. «Por supuesto». Antes de salir, notó que Elena también se ponía de pie.
Iré contigo, doctor. Don Joaquín hizo un gesto de desaprobación. No es necesario, hija. El doctor puede encargarse solo. Tú debes quedarte con Ricardo y los invitados. Es mi madre, padre, respondió Elena con una firmeza que pareció sorprender a todos los presentes. Y además, he estado ayudando en sus cuidados. El doctor puede necesitarme. Tras un momento de tensión, don Joaquín asintió con resignación. Está bien, pero regresa en cuanto sea posible. Esta noche es importante. Manuel y Elena salieron apresuradamente del salón, seguidos por la joven sirvienta que los guió a través de los oscuros pasillos de la hacienda. A medida que se acercaban a la habitación de doña Carmela, los gritos se hacían más claros y perturbadores. «¡No me toques! ¡Aléjate! Sé lo que hiciste. Todos lo saben». Al entrar en la habitación, encontraron a doña Carmela fuera de su cama, acorralada en una esquina como un animal asustado. Su camisón blanco estaba empapado en sudor, y su pelo, completamente despeinado, le daba un aspecto salvaje. Una anciana que Manuel no había visto antes, probablemente la nana o cuidadora, intentaba calmarla sin éxito. «Gracias a Dios que han llegado», exclamó la anciana. «Despertó gritando hace unos minutos. No puedo controlarla». Manuel se acercó lentamente a doña Carmela, con las manos extendidas en un gesto de paz. «Señora Herrera, soy el doctor Ríos. Estoy aquí para ayudarla». Doña Carmela lo miró con ojos desorbitados que no parecían reconocerlo. «¿Ayudarme? Nadie puede ayudarme. Nadie puede ayudarnos. La maldición está en nuestra sangre». «Madre», intervino Elena con voz suave, acercándose junto a Manuel. «Estás a salvo. Estamos aquí contigo». Por un momento, doña Carmela pareció reconocer a su hija. Su rostro se suavizó y extendió una mano temblorosa hacia ella. «Elena, mi niña, no debes casarte con Ricardo. No debes continuar con esto. Ya has visto lo que le pasó a Lucía, y antes a Margarita, y a Isabel, y a todas las demás. Siempre es igual. La sangre llama a la sangre, y la sangre cobra su precio». «Está delirando por la fiebre», susurró Manuel a Elena, aunque no estaba completamente convencido de ello. Había una lucidez perturbadora en los ojos de doña Carmela. «Necesito examinarla», dijo, sacando su estetoscopio. «¿Podría ayudarme a llevarla de vuelta a la cama?» Entre Elena y la anciana nana lograron guiar a doña Carmela hasta su lecho. Mientras Manuel la examinaba, notó que su pulso estaba alarmantemente acelerado y su temperatura había aumentado considerablemente desde la tarde. Los síntomas parecían agravarse rápidamente. «¿Ha tomado alguna medicación desde que la vi esta tarde?», preguntó a la nana. «Solo el sedante que usted recetó, doctor», respondió la mujer, «y un té de hierbas que siempre le preparamos. Nada fuera de lo habitual». «¿Qué hierbas exactamente?», insistió Manuel. La nana pareció dudar. «Una mezcla que don Joaquín manda a preparar especialmente para ella. No conozco todos los ingredientes». Manuel frunció el ceño. Existía la posibilidad de que algún componente de ese té estuviera causando una reacción adversa o interactuando negativamente con el sedante que él había prescrito. «Por favor, consígame una muestra de ese té», pidió a la nana, quien asintió y salió apresuradamente de la habitación. Mientras tanto, doña Carmela había comenzado a murmurar incoherencias, alternando entre rezos y frases entrecortadas sobre los pecados de los padres y la sangre maldita. Elena, sentada al borde de la cama, acariciaba suavemente la mano de su madre. «Siempre ha sido una mujer religiosa», explicó a Manuel en voz baja, «pero desde la muerte de Lucía, su fe se ha vuelto casi fanática. Habla constantemente de pecados y castigos divinos». Manuel asintió, pensativo. Había visto casos similares durante sus prácticas en el hospital, donde el dolor y el duelo se transformaban en manifestaciones religiosas extremas. Pero había algo más en el caso de doña Carmela, algo que no encajaba con un simple trastorno psicológico derivado del duelo.
Su madre mencionó a otras mujeres además de Lucía, dijo, casi sin pensar. Margarita, Isabel. La expresión de Elena cambió sutilmente, como si hubiera tocado un tema delicado. Eran primas nuestras, respondió tras una pausa. Margarita murió hace 5 años, poco después de casarse con mi primo Javier. Isabel era la hermana mayor de Ricardo. Falleció hace casi una década, ambas muy jóvenes. ¿También de fiebres repentinas? Elena desvió la mirada. Margarita sí, Isabel. Dicen que se suicidó, aunque mi padre siempre lo negó. La encontraron ahogada en el estanque de la hacienda. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Un patrón comenzaba a formarse en su mente, un patrón perturbador de mujeres jóvenes de la familia Herrera muriendo en circunstancias trágicas tras matrimonios consanguíneos. En ese momento, doña Carmela agarró repentinamente el brazo de Manuel con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. ¡El sótano!, exclamó con voz clara y potente, como si por un instante hubiera recuperado toda su lucidez. «Debes ir al sótano, bajo la capilla. Allí está la verdad. Allí están todas ellas». «¿Qué verdad, madre?», preguntó Elena, alarmada por la súbita agitación. Los huesos que no descansan, las niñas que nacieron mal, las que escondieron para proteger el nombre de la familia, para ocultar la verdad sobre la sangre maldita. Tu padre lo sabe, todos lo saben, pero nadie habla de ello. Sus palabras quedaron interrumpidas por un ataque de tos violenta que sacudió todo su cuerpo. Manuel actuó rápidamente, colocándola de costado para evitar que se ahogara. Cuando la tos cedió, doña Carmela quedó exhausta, respirando con dificultad. «Necesito administrarle algo para la fiebre», dijo Manuel, preparando una dosis de aspirina de su maletín médico. «Y debería descansar». Pero doña Carmela no había terminado. Con un último esfuerzo, atrajo a Elena hacia sí y susurró algo en su oído que Manuel no pudo escuchar. El rostro de la joven palideció visiblemente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró don Joaquín, seguido por la nana que traía una taza humeante del misterioso té. «¿Cómo está mi esposa, doctor?», preguntó con una frialdad que contrastaba con la gravedad de la situación. «Su condición ha empeorado», respondió Manuel con franqueza. «La fiebre ha aumentado y está extremadamente agitada. Recomendaría suspender cualquier medicación o infusión que esté tomando hasta que pueda determinar si existe alguna interacción negativa». Don Joaquín frunció el ceño, claramente descontento con la sugerencia. «Este té ha sido parte de su tratamiento desde el principio, doctor. Son hierbas medicinales tradicionales que han estado en nuestra familia por generaciones. Aun así me gustaría examinarlo», insistió Manuel. «Como su médico, necesito conocer todos los elementos que están influyendo en su condición». Se produjo un tenso silencio. Finalmente, don Joaquín hizo un gesto a la nana, quien entregó la taza a Manuel. «Como desee, doctor, pero le aseguro que estas hierbas solo buscan aliviar sus síntomas». Manuel asintió, pero guardó la taza con la intención de analizar su contenido más tarde. Había algo en la insistencia de don Joaquín que aumentaba sus sospechas. «Elena», dijo don Joaquín, dirigiéndose a su hija, «los invitados preguntan por ti. Tu prometido está especialmente ansioso por tu regreso». Elena miró a su madre, quien ahora parecía haber caído en un sueño intranquilo tras la medicación que Manuel le había administrado. «Padre, preferiría quedarme con madre esta noche. Su estado es delicado». «La nana puede cuidarla», respondió don Joaquín con un tono que no admitía réplica. «Tu lugar está con tu prometido y nuestros invitados. Es tu noche, hija». Elena bajó la cabeza en señal de resignación, pero antes de salir, se inclinó sobre su madre y depositó un suave beso en su frente. «Volveré más tarde», susurró. Manuel observó la escena con creciente incomodidad. Había algo profundamente perturbador en la dinámica familiar de los Herrera,
una mezcla de autoridad absoluta y secretos oscuros que parecían envenenar el ambiente mismo de la hacienda. «Doctor, le agradezco su atención», dijo don Joaquín una vez que Elena hubo salido. «Pero debo pedirle que no aliente las fantasías de mi esposa. Su mente está afectada por la enfermedad y el dolor de haber perdido a nuestra hija Lucía. Las cosas que dice son producto de su delirio». «Por supuesto», respondió Manuel con cautela, consciente de que debía mantener la confianza de don Joaquín si quería ayudar realmente a doña Carmela. «Mi único interés es la salud de su esposa». Don Joaquín lo estudió por un momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Bien, la nana se quedará con ella esta noche. Si hay algún cambio, le avisará de inmediato». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, añadió: «Y doctor, la hacienda es grande y antigua. Algunas áreas no son seguras, especialmente de noche. Por su propia seguridad, le sugiero que se limite a su habitación y a las estancias principales». Con estas palabras, que sonaban más a una advertencia que a una preocupación genuina, don Joaquín abandonó la habitación. Manuel permaneció un rato más junto a la cama de doña Carmela, monitoreando su estado. La fiebre había cedido ligeramente gracias a la aspirina, pero su sueño seguía siendo agitado, con ocasionales murmullos y sobresaltos. «Ha estado así durante semanas», comentó la nana, una mujer de aspecto cansado que debía rondar los 70 años. «Al principio pensamos que era el dolor por la señorita Lucía, pero luego empezó a hablar de cosas que nadie más que la familia debería conocer». «¿A qué se refiere?», preguntó Manuel intrigado. La nana miró nerviosamente hacia la puerta, como temiendo ser escuchada. «No debería hablar de esto, doctor. Don Joaquín no lo aprobaría. Cualquier información podría ser crucial para tratar correctamente a doña Carmela», insistió Manuel. «Le aseguro que todo quedará entre nosotros». La anciana pareció debatirse internamente por unos momentos. Finalmente, se acercó más a Manuel y bajó la voz hasta un susurro apenas audible. «He servido a los Herrera toda mi vida, doctor. Mi madre sirvió a la generación anterior, y su madre antes que ella. Hemos visto cosas que no deberían ocurrir en una familia cristiana». «¿Qué tipo de cosas?», presionó Manuel suavemente. «Los matrimonios entre primos han sido tradición desde que don Ernesto Herrera, el bisabuelo de don Joaquín, estableció la regla en 1847. Decía que era la única forma de mantener la riqueza dentro de la familia, de preservar la pureza de la sangre Herrera». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Pero la sangre tiene un precio, doctor. Los niños que nacen, no todos nacen bien». Manuel asintió, comprendiendo. Los efectos genéticos negativos de la consanguinidad eran bien conocidos en la medicina moderna. Mayor incidencia de malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias, debilidad física y mental. «¿Qué ocurre con esos niños?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. La nana se santiguó antes de responder. «Desaparecen, doctor. Los que nacen muy mal no viven mucho tiempo, pero a veces los esconden. Dicen que hace años, cuando la hacienda era aún más grande y aislada, tenían un lugar especial para ellos, un lugar donde nadie podía verlos ni oírlos. El sótano bajo la capilla», aventuró Manuel, recordando las palabras de doña Carmela. La nana palideció visiblemente. «No debería saber eso, doctor. Nadie fuera de la familia debería saberlo». Se levantó repentinamente. «He hablado demasiado. Por favor, olvide lo que le he dicho. Por su bien». Antes de que Manuel pudiera detenerla, la anciana salió apresuradamente de la habitación, dejándolo solo con doña Carmela y un creciente sentimiento de horror ante lo que acababa de descubrir. Permaneció junto a la enferma por casi una hora más, asegurándose de que su estado se hubiera estabilizado. Mientras la observaba dormir intranquilamente, no podía dejar de pensar en las revelaciones de la nana y en las extrañas palabras de doña Carmela.
¿Existía realmente un sótano oculto bajo la capilla de la hacienda? ¿Y qué horrores podría contener? La idea de explorar la hacienda en busca de esta capilla mencionada le resultaba cada vez más tentadora, a pesar de las advertencias de don Joaquín. Si existía alguna conexión entre los secretos familiares y la misteriosa enfermedad de doña Carmela, debía descubrirla. Decidido a investigar, Manuel salió silenciosamente de la habitación. El pasillo estaba desierto y en penumbra, iluminado apenas por algunas lámparas de aceite colocadas a intervalos. Desde el ala principal de la hacienda llegaban los sonidos apagados de la celebración que continuaba. Música de piano, risas, conversaciones. En lugar de dirigirse hacia el salón, Manuel tomó el camino opuesto, adentrándose en las partes menos transitadas de la enorme casa. Según sus cálculos, la capilla debería encontrarse en el extremo oeste de la hacienda, donde había visto una pequeña torre que podría corresponder a un campanario. Los pasillos se volvían cada vez más estrechos y oscuros a medida que avanzaba, y el estado de los muebles y decoraciones mostraba que esta parte de la hacienda rara vez era visitada. El polvo se acumulaba en las esquinas, y algunas telarañas adornaban los rincones más altos. Tras varios minutos de recorrer pasillos y atravesar pequeñas estancias, Manuel llegó a un corredor que terminaba en una puerta de madera maciza con herrajes antiguos. Al empujarla suavemente, descubrió que no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, revelando una pequeña capilla privada. El recinto era modesto pero ornamentado, con un altar de madera tallada, algunos bancos para los asistentes y nichos en las paredes que contenían imágenes religiosas. La luz de la luna se filtraba a través de un pequeño vitral representando la crucifixión, proyectando sombras coloridas sobre el suelo de piedra. Manuel cerró la puerta tras de sí y comenzó a examinar la capilla, buscando alguna señal que pudiera indicar la existencia de un sótano. Tras recorrer el perímetro sin éxito, se dirigió al altar. Fue entonces cuando notó que la alfombra que cubría los escalones del presbiterio parecía demasiado abultada en uno de sus extremos. Al levantar la alfombra, Manuel descubrió lo que estaba buscando: una trampilla de madera con un anillo de hierro que servía como manija. Con el corazón latiendo aceleradamente, tiró del anillo. La trampilla se abrió con dificultad, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El olor que emanaba del sótano era húmedo y penetrante, mezclado con algo más, algo que Manuel no lograba identificar, pero que le provocaba una instintiva repulsión. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que su aprensión. Sacando de su bolsillo una pequeña linterna que siempre llevaba consigo para examinar a sus pacientes, Manuel comenzó a descender los estrechos escalones. La débil luz apenas iluminaba los peldaños frente a él, dejando el resto en una inquietante penumbra. Al llegar al fondo, la luz de su linterna reveló un espacio amplio y abovedado que parecía extenderse bajo gran parte de la capilla. A primera vista, era un depósito lleno de muebles viejos, cajas y baúles cubiertos de polvo. Pero mientras avanzaba cautelosamente entre los objetos abandonados, Manuel comenzó a notar detalles perturbadores. En un rincón había varias cunas de madera antigua, algunas decoradas con finos tallados y otras más simples. Junto a ellas, un armario con pequeñas prendas de vestir, amarillentas por el tiempo, vestidos minúsculos, zapatitos, gorros de encaje. Todo parecía haber sido dispuesto como para una nursery, pero el estado de abandono sugería que nadie había cuidado de esos objetos en décadas. Manuel continuó su exploración, cada vez más intrigado y perturbado. Fue entonces cuando su luz iluminó algo que le heló la sangre. Una pared del sótano estaba ocupada por una serie de nichos excavados en la piedra, similares a los que había visto en algunas catacumbas durante sus estudios en Europa. Y en esos nichos
Su linterna reveló pequeños ataúdes, docenas de ellos. Algunos tan diminutos que solo podrían contener a un recién nacido o incluso a un feto prematuro. Con mano temblorosa, Manuel se acercó a examinar uno de los ataúdes más cercanos. Era antiguo. La madera estaba carcomida por el tiempo y la humedad. Una pequeña placa de latón oxidado aún conservaba un nombre grabado: María Herrera, 1875-1875. Junto a este, otro ataúd ligeramente más grande llevaba el nombre Antonio Herrera, 1882-1884. Manuel continuó leyendo las placas. Nombres de niños Herrera que habían vivido días, meses o a lo sumo un par de años, distribuidos a lo largo de casi un siglo. Las fechas más recientes llegaban hasta apenas unos años atrás. La revelación golpeó a Manuel como un puño en el estómago. Esto era lo que doña Carmela había intentado decirle. Los frutos enfermizos de generaciones de matrimonios consanguíneos, escondidos en este macabro mausoleo subterráneo para proteger el honor de la familia. Pero había algo más, algo que no encajaba completamente. Si estos niños habían muerto naturalmente como consecuencia de enfermedades congénitas derivadas de la consanguinidad, ¿por qué ocultarlos de esta manera? ¿Y por qué doña Carmela había insistido tanto en que viniera aquí? ¿Qué verdad específica esperaba que descubriera? La respuesta llegó de forma inesperada. Al girar para examinar otra sección del sótano, la luz de su linterna iluminó una mesa de madera sobre la que reposaban varios libros antiguos. Manuel se acercó y descubrió que eran registros, diarios escritos a mano con caligrafía antigua. El más reciente, un cuaderno de cuero marrón con las páginas amarillentas, llamó su atención. Al abrirlo, vio que era un diario médico, un registro detallado de nacimientos y muertes dentro de la familia Herrera durante las últimas 3 décadas. Estaba firmado por el doctor Ernesto Suárez, médico de la familia Herrera, 1901-1930. A medida que Manuel hojeaba las páginas, un patrón perturbador comenzaba a emerger. El doctor Suárez había registrado no solo las características de los niños nacidos con deformidades o enfermedades, sino también las medidas tomadas en cada caso. En algunos simplemente anotaba fallecimiento natural, pero en otros, Manuel se detuvo en una entrada particularmente explícita. 4 de junio de 1922. Nace el hijo de Augusto y Pilar Herrera, primos en segundo grado. Presenta microcefalia severa y malformaciones en extremidades. A petición de don Joaquín, se administra la solución habitual. Fallecimiento registrado a las 3 horas de vida. Una náusea invadió a Manuel al comprender lo que estaba leyendo. No todas estas muertes habían sido naturales. Muchas habían sido provocadas deliberadamente para eliminar a los niños que nacían con defectos graves, una práctica que aparentemente se remontaba a generaciones. Mientras continuaba leyendo, encontró entradas cada vez más recientes, incluyendo una que mencionaba el nacimiento de una niña llamada Carmen en 1929, hija de Lucía Herrera y Arturo Herrera. La niña había nacido con una condición incompatible con la vida, según el diario, y se había procedido según el protocolo familiar. Lucía, el nombre de la hermana fallecida de Elena. ¿Era posible que su muerte no hubiera sido causada por una simple fiebre como le habían dicho? ¿Podría estar relacionada con el nacimiento de esta niña? Un ruido repentino sobresaltó a Manuel, haciéndole soltar el diario que cayó al suelo con un golpe sordo. Apagó instintivamente su linterna y permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando atentamente. Por un momento creyó haber imaginado el sonido, pero entonces lo escuchó de nuevo, pasos descendiendo por la escalera de piedra. Alguien más estaba entrando al sótano.
Manuel retrocedió silenciosamente, ocultándose tras un armario antiguo mientras los pasos se acercaban. La penumbra del sótano era casi absoluta, pero pronto una luz temblorosa comenzó a iluminar el espacio, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Conteniendo la respiración, Manuel observó a través de una rendija entre el armario y la pared. Una figura esbelta avanzaba lentamente entre los objetos abandonados, sosteniendo una lámpara de aceite. Cuando el rostro quedó iluminado por el resplandor amarillento, Manuel sintió un alivio momentáneo al reconocer a Elena. Estaba a punto de salir de su escondite cuando notó que no venía sola. Detrás de ella, parcialmente oculta en las sombras, avanzaba una segunda figura. ¿Estás segura de que nadie te vio salir del salón?, preguntó una voz masculina joven que Manuel no reconoció inmediatamente. Todos están demasiado ebrios para notar mi ausencia, respondió Elena en un susurro. Además, le dije a Ricardo que me sentía indispuesta y que iría a ver a mi madre. Nos dará tiempo suficiente. La segunda figura se adelantó, quedando visible a la luz de la lámpara. Manuel reconoció a un joven de unos 22 años que le habían presentado brevemente durante la cena como Tomás Herrera, primo segundo de Elena y recién graduado de la Escuela de Medicina de Guadalajara. «No deberíamos estar aquí», murmuró Tomás, mirando nerviosamente a su alrededor. «Si tu padre descubre que hemos entrado al sótano...» «Mi padre está demasiado ocupado celebrando mi compromiso con Ricardo», interrumpió Elena con amargura. «Además, necesitamos pruebas. No puedo dejar que me ocurra lo mismo que a Lucía». Tomás asintió gravemente y comenzó a examinar los nichos con los pequeños ataúdes, mientras Elena se dirigía hacia la mesa donde estaban los diarios. Manuel se tensó al darse cuenta de que el diario que había estado leyendo seguía en el suelo donde lo había dejado caer. Elena lo notó casi inmediatamente. «Tomás», llamó con voz tensa, «alguien ha estado aquí recientemente». El joven se acercó rápidamente a ella. «¿Cómo lo sabes?» «Este diario está en el suelo y mira, las páginas están abiertas en una entrada reciente». Elena recogió el diario y lo examinó a la luz de la lámpara. «Es la entrada sobre el nacimiento de la hija de Lucía». «¿Quién podría haber estado aquí?», preguntó Tomás, mirando nerviosamente hacia las sombras que los rodeaban. Elena guardó silencio por un momento pensativa. «El doctor Ríos. Mi madre le habló del sótano durante su crisis. Lo escuché claramente». Manuel comprendió que su posición se había vuelto insostenible. Si intentaba permanecer oculto, solo conseguiría parecer más sospechoso cuando inevitablemente lo descubrieran. Decidió rebelarse por voluntad propia. «Tienes razón, Elena», dijo, saliendo lentamente de su escondite. Ambos jóvenes se sobresaltaron. Tomás, instintivamente, se colocó delante de Elena en actitud protectora, pero ella lo apartó suavemente y dio un paso al frente. «Doctor Ríos», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Supongo que mi madre logró convencerlo de que viniera a ver por sí mismo». «Sus palabras fueron bastante persuasivas», respondió Manuel, acercándose cautelosamente a la luz. «Pero confieso que no esperaba encontrar esto». Hizo un gesto abarcando los ataúdes infantiles y los diarios. «Ahora entiende por qué mi madre está como está», continuó Elena. «No es una enfermedad común lo que la aflige, doctor. Es el conocimiento, el peso de los secretos y el miedo». «¿Miedo a qué, exactamente?», preguntó Manuel, aunque comenzaba a formarse una idea bastante clara. Fue Tomás quien respondió: «Miedo a la verdad sobre Lucía. Su hermana no murió de una fiebre repentina, doctor. Murió poco después de dar a luz a una niña con deformidades severas. Una niña que falleció horas después de nacer, según los registros oficiales». «El diario del doctor Suárez menciona algo similar», comentó Manuel señalando el cuaderno que Elena aún sostenía. «El doctor Suárez fue el médico de la familia durante décadas», explicó Tomás.
Cuando murió hace 5 años, mi tío, el padre de Elena, no permitió que nadie más tuviera acceso a sus registros. Pero yo encontré algunas de sus notas en su consultorio de Zacatecas. Notas sobre lo que él llamaba el protocolo familiar para los casos de nacimientos defectuosos. Infanticidio, dijo Manuel sin rodeos, la palabra resonando lúgubremente en el silencioso sótano. Elena asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Generaciones de matrimonios entre parientes cercanos han causado problemas. Problemas que la familia Herrera ha resuelto de la manera más expeditiva posible. ¿Y Lucía?, preguntó Manuel, recordando a la joven hermana fallecida de Elena. Lucía descubrió la verdad poco antes de dar a luz, respondió Elena con voz quebrada. Cuando vio que su bebé había nacido con problemas, se negó a permitir que la solución habitual fuera aplicada. Según mi madre, hubo una fuerte discusión con mi padre. Al final, el bebé murió naturalmente, pero Lucía nunca se recuperó del parto. O eso fue lo que nos dijeron. Pero no lo crees, aventuró Manuel. Lucía era fuerte, saludable, dijo Elena. Su embarazo transcurrió sin complicaciones hasta el momento del parto, y luego de repente una fiebre se la llevó en cuestión de días. Demasiado conveniente, ¿no cree? Manuel procesó esta información con creciente horror. La implicación era clara. Lucía podría haber sido eliminada por amenazar con exponer las prácticas secretas de la familia. ¿Y tu madre comenzó a enfermar después de la muerte de Lucía?, preguntó, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Exactamente, confirmó Elena. Creo que sabe o sospecha lo que realmente le ocurrió a Lucía, y teme que el mismo destino me espere a mí. Por eso estamos aquí, añadió Tomás. Necesitamos pruebas concretas antes de poder hacer algo. Elena está comprometida con Ricardo, y la historia podría repetirse. Manuel recordó entonces el misterioso té que don Joaquín insistía en que doña Carmela bebiera regularmente. La muestra que había guardado en su bolsillo parecía pesar ahora como plomo. «El té de hierbas que le dan a tu madre», dijo a Elena. «¿Sabes exactamente qué contiene?» Elena negó con la cabeza. «Mi padre es quien supervisa su preparación. Dice que es una receta tradicional para calmar los nervios. O para silenciarla lentamente», sugirió Tomás con amargura. «Hay ciertas plantas que, administradas regularmente en pequeñas dosis, pueden provocar síntomas similares a los que padece doña Carmela. Deterioro físico gradual, alucinaciones, delirios, envenenamiento crónico», concluyó Manuel. Eso explicaría la inconsistencia en sus síntomas y por qué ningún tratamiento convencional ha funcionado. Un silencio pesado cayó sobre los tres mientras asimilaban la monstruosidad de lo que estaban descubriendo. La familia Herrera no solo había practicado el infanticidio durante generaciones para ocultar las consecuencias de sus matrimonios consanguíneos, sino que también silenciaba a cualquiera que amenazara con exponer sus secretos. «Debemos salir de aquí», dijo finalmente Manuel. «Si lo que sospechamos es cierto, no es seguro para ninguno de nosotros permanecer en este lugar». «No puedo irme», respondió Elena con firmeza. «No puedo abandonar a mi madre. Ni yo puedo irme sin pruebas concretas», añadió Tomás. «Necesitamos algo que nos permita enfrentar a don Joaquín, o si es necesario, a las autoridades». Manuel consideró sus opciones. Como médico, tenía el deber ético de proteger a sus pacientes y denunciar cualquier práctica que pusiera en riesgo vidas humanas. Pero también era consciente de que los Herrera eran una familia poderosa, con influencias que probablemente se extendían hasta las autoridades locales. «El diario del doctor Suárez sería una prueba sólida», dijo, señalando el cuaderno que Elena aún sostenía. «Y yo podría analizar el té para detectar cualquier sustancia tóxica». «También necesitaríamos testimonios», añadió Tomás.
La nana sabe más de lo que dice, y algunos de los sirvientes más antiguos han estado aquí durante décadas. Mi madre, intervino Elena, si logramos estabilizarla y alejarla de la influencia del té, podría recuperar suficiente lucidez para testificar. Manuel asintió, un plan comenzando a formarse en su mente. Escuchen, esto es lo que haremos. Elena, regresa a la fiesta antes de que noten tu ausencia prolongada. Actúa con normalidad. Tomás, tú y yo nos dividiremos las tareas. Yo analizaré el té y vigilaré a doña Carmela, mientras tú intentas reunir más pruebas y testimonios. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Tomás. Manuel miró a Elena. ¿Cuándo está prevista la boda? En 3 semanas, respondió ella, palideciendo visiblemente. Entonces, tenemos 3 semanas para reunir suficientes pruebas y encontrar una manera de salir de aquí con tu madre. Los 3 acordaron el plan, conscientes de los enormes riesgos que implicaba. Antes de separarse, Manuel guardó el diario del doctor Suárez en su maletín médico, donde también llevaba la muestra del té. Tomás copió algunas entradas particularmente incriminatorias en una pequeña libreta que llevaba consigo. Salieron del sótano con extrema cautela, asegurándose de dejar todo como lo habían encontrado. Mientras Elena y Tomás se dirigían por caminos separados hacia el salón principal, Manuel decidió regresar a la habitación de doña Carmela para comprobar su estado. Al acercarse al ala de la casa donde se encontraba la habitación de la enferma, Manuel notó un inusual movimiento. Varios sirvientes corrían apresuradamente por los pasillos y desde lejos pudo escuchar voces alteradas. Un mal presentimiento lo invadió mientras apresuraba el paso. Al doblar la esquina del pasillo, se encontró con don Joaquín, quien daba órdenes a un grupo de sirvientes con expresión severa. Al ver a Manuel, su rostro se endureció aún más. «Doctor Ríos, ¿dónde ha estado? Mi esposa ha sufrido una crisis grave en su ausencia. Fui a buscar algo a mi habitación», mintió Manuel, consciente de que no podía revelar su verdadero paradero. «¿Qué ha ocurrido exactamente?» «Convulsiones, doctor», respondió don Joaquín con un tono que mezclaba preocupación y acusación. «La nana dice que comenzaron hace unos 20 minutos. Cuando fue a buscarle, no lo encontró por ninguna parte». Manuel se dirigió inmediatamente a la habitación de doña Carmela, seguido de cerca por don Joaquín. Al entrar, encontró a la enferma inconsciente en su cama, con la respiración superficial y el rostro ceniciento. La nana aplicaba compresas frías en su frente. «¿Le administró algún medicamento durante mi ausencia?», preguntó Manuel, mientras examinaba rápidamente a la paciente. «Solo el té habitual», respondió la nana, evitando mirar directamente a Manuel. «¿Cuánto le dio?» «La dosis normal, doctor. Una taza completa, como siempre». Manuel tomó el pulso de doña Carmela. Era débil y errático. Sus pupilas, cuando levantó sus párpados para examinarlas, estaban dilatadas. Todos los signos apuntaban a una intoxicación aguda. «Necesito un lavado gástrico inmediato», dijo con autoridad. «Y carbón activado, si lo tienen. Si no, prepararé una solución con agua y carbón de las brasas». Don Joaquín dio un paso adelante, su imponente figura bloqueando parcialmente la luz de la lámpara. «¿Está sugiriendo que mi esposa ha sido envenenada, doctor?», preguntó con voz peligrosamente suave. Manuel midió cuidadosamente sus palabras, consciente de que debía mantener sus sospechas en secreto por el momento. «Estoy sugiriendo que su cuerpo está reaccionando a alguna sustancia que no puede tolerar. Podría ser una reacción adversa a la medicación acumulada o una interacción entre diferentes remedios. En cualquier caso, debemos actuar rápidamente para eliminar cualquier sustancia tóxica de su organismo». Don Joaquín lo observó con una mirada penetrante durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, asintió. «Haga lo que sea necesario, doctor. Pero le advierto que si mi esposa no sobrevive a esta noche, usted será el único responsable».
La amenaza velada no pasó desapercibida para Manuel, quien se limitó a asentir con expresión profesional mientras comenzaba a preparar el equipo para el lavado gástrico. Don Joaquín permaneció en la habitación observando cada uno de sus movimientos con atención escrutadora. Mientras trabajaba para salvar a doña Carmela, Manuel era dolorosamente consciente de que la situación se había complicado considerablemente. Si sus sospechas eran correctas, alguien había intentado silenciar definitivamente a doña Carmela, quizás temiendo que hubiera hablado demasiado durante su crisis. Y lo más probable es que ese alguien fuera el hombre que ahora lo observaba con ojos de halcón. El procedimiento de lavado gástrico era invasivo y desagradable, pero Manuel lo realizó con la máxima eficiencia posible, dadas las limitaciones del entorno. Tras casi una hora de trabajo intenso, doña Carmela comenzó a mostrar signos de mejora. Su respiración se volvió más regular y su pulso se estabilizó. «Parece que lo peor ha pasado», dijo Manuel, secándose el sudor de la frente. «Pero necesitará vigilancia constante durante las próximas horas. La nana se quedará con ella», respondió don Joaquín. Su tono seguía siendo cortante, pero había cierto alivio en su expresión. «Doctor Ríos, me gustaría hablar con usted en privado». Manuel asintió recogiendo su equipo médico mientras seguía a don Joaquín fuera de la habitación. El patriarca lo condujo hasta su despacho, cerrando la puerta tras ellos. La estancia permanecía igual que durante su primera conversación, pero ahora, bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite, parecía más opresiva. «Siéntese, doctor», ordenó don Joaquín, señalando una silla frente a su escritorio. Él permaneció de pie, dominando el espacio con su presencia imponente. «Creo que es momento de hablar con total franqueza». Manuel mantuvo una expresión impasible, aunque su corazón latía aceleradamente. «Estoy de acuerdo». Don Joaquín se acercó a un aparador y sirvió 2 copas de brandy, ofreciendo una a Manuel, quien la aceptó pero no bebió. «Ha estado husmeando donde no debía, doctor». No era una pregunta, sino una afirmación. La capilla, el sótano. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Debían haberlo visto, o tal vez alguien había notado que la trampilla había sido abierta. Decidió que negar lo evidente sería inútil. Como médico, tengo la obligación de investigar cualquier factor que pueda afectar la salud de mi paciente. Las alucinaciones de doña Carmela mencionaban ese lugar específicamente. Don Joaquín dio un largo sorbo a su brandy antes de responder. Los delirios de una mente enferma no deberían tomarse como indicaciones médicas, doctor. Pero ya que ha visto lo que ha visto, supongo que tiene preguntas. «Muchas», confirmó Manuel, estudiando cuidadosamente al hombre frente a él. «Principalmente sobre los registros del doctor Suárez». Una sombra cruzó el rostro de don Joaquín. El doctor Suárez entendía las necesidades de nuestra familia, las tradiciones que nos han mantenido fuertes durante generaciones. No esperaría que un joven médico de la capital, lleno de teorías modernas, comprendiera la importancia de preservar un linaje como el nuestro. ¿A costa de vidas inocentes?, preguntó Manuel, incapaz de contener su indignación. Don Joaquín golpeó el escritorio con su puño, haciendo temblar las copas. «No se atreva a juzgarnos. Usted no conoce el peso de nuestro legado, la responsabilidad de mantener la pureza de una sangre que se remonta a los conquistadores. A veces, doctor, los sacrificios son necesarios para el bien mayor». «¿Y Lucía? ¿También fue un sacrificio necesario?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Por un momento, don Joaquín pareció genuinamente afectado, un destello de dolor cruzando sus ojos. «Mi hija». Lucía no entendía. Se dejó llevar por sentimentalismos. Cuando vio que su hija había nacido con defectos, se negó a aceptar lo que debía hacerse. Hizo una pausa como si las palabras le costaran. Lo que siguió fue lamentable, pero inevitable. Manuel sintió náuseas ante la confirmación implícita. ¿Y ahora planea lo mismo para Elena?
¿Otro matrimonio condenado al mismo destino trágico? Elena es más fuerte que Lucía, más sensata, comprende su deber hacia la familia. O quizás teme acabar como su hermana si se niega, replicó Manuel. Don Joaquín lo miró fijamente, con una frialdad calculadora que hizo que Manuel temiera haber ido demasiado lejos. Doctor Ríos, le estoy ofreciendo una oportunidad. Olvide lo que ha visto. Cure a mi esposa de su aflicción nerviosa. Asista a la boda de mi hija. Y después regrese a la capital con una generosa compensación por sus servicios. Oh, dejó la amenaza en el aire, pero su significado era inequívoco. O terminaré como el doctor Suárez, completó Manuel, que curiosamente murió poco después de documentar décadas de infanticidios. Los accidentes ocurren, doctor, especialmente en caminos rurales solitarios. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Manuel comprendió que se encontraba en una situación extremadamente peligrosa. Don Joaquín no era un hombre que dejara cabos sueltos y claramente consideraba a Manuel una amenaza para los secretos familiares. Necesito tiempo para considerar mi posición, dijo finalmente Manuel, buscando ganar algo de espacio. Tiene hasta mañana por la mañana, respondió don Joaquín. Mientras tanto, le sugiero que se concentre exclusivamente en la salud de mi esposa y que no intente comunicarse con nadie fuera de la hacienda. Por su propia seguridad, comprenda. Manuel asintió, entendiendo que prácticamente estaba bajo arresto domiciliario. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, don Joaquín añadió: Una última cosa, doctor. Mi hija Elena parece haber desarrollado cierta confianza en usted. Le aconsejo que no aliente esa relación. Sería imprudente para ambos. Con esta advertencia apenas velada, Manuel fue escoltado fuera del despacho por Sebastián, quien parecía haber estado esperando justo fuera de la puerta. El mayordomo lo acompañó hasta la habitación de doña Carmela, donde la enferma seguía descansando bajo la vigilancia de la nana. Estaré cerca si necesita algo, doctor, dijo Sebastián antes de retirarse, dejando claro que su verdadera función era vigilarlo. Manuel revisó los signos vitales de doña Carmela, que seguían estables. La nana evitaba mirarlo directamente y cuando intentó hablar con ella, solo recibió respuestas monosilábicas. Era evidente que la mujer había sido advertida de no entablar conversación con él. Sentado junto al lecho de su paciente, Manuel evaluó su situación. Estaba efectivamente prisionero en la hacienda, rodeado de personas leales a don Joaquín, con la amenaza de un accidente pendiendo sobre su cabeza. Elena y Tomás eran sus únicos aliados potenciales, pero implicarlos más profundamente podría ponerlos en peligro mortal. La madrugada avanzaba lentamente mientras Manuel consideraba sus opciones, cada una más arriesgada que la anterior. Fuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, golpeando las contraventanas y creando sonidos fantasmales que parecían susurros provenientes de las paredes, como un eco de las palabras delirantes de doña Carmela. Poco antes del amanecer, la puerta de la habitación se abrió sigilosamente. Manuel, que había estado dormitando en su silla, se sobresaltó y vio a Elena entrar con cautela. La nana se había quedado dormida en un rincón. «Doctor Ríos», susurró Elena, acercándose rápidamente. «Debemos hablar, pero no aquí. Es peligroso». «Tu padre me ha advertido que no me acerque a ti», respondió Manuel en voz baja. «Sospecha que hemos descubierto algo». «Lo sé. Ha ordenado que el carruaje esté listo al amanecer. Creo que planea deshacerse de usted, doctor». Manuel asintió, confirmando sus propios temores. «¿Cómo está mi madre?», preguntó Elena, acercándose al lecho. «Estable por ahora. Creo que sufrió una sobredosis del té que tu padre insiste en que tome. Probablemente contiene algún tipo de veneno que, en dosis menores, produce los síntomas que ha estado experimentando». Elena palideció. «Mi propio padre ha estado envenenando a mi madre». Para silenciarla, sí,
y ahora teme que haya hablado demasiado conmigo. Elena pareció tomar una decisión súbita. Tomás ha conseguido contactar con autoridades en Zacatecas, amigos suyos en la Facultad de Medicina que no están bajo la influencia de mi padre. Vendrán al amanecer con el pretexto de asistir a mi compromiso oficial. ¿Podemos confiar en ellos? Son nuestra única esperanza. Pero necesitamos las pruebas que recogimos del sótano. El diario, ¿dónde está? Escondido en mi maletín, en mi habitación. Pero estoy siendo vigilado. No puedo moverme libremente. Elena reflexionó un momento. Yo puedo ir. Conozco cada rincón de esta casa, pero necesitamos distraer a Sebastián, que seguramente está vigilando su puerta. En ese momento, doña Carmela emitió un suave gemido y abrió los ojos. Parecía más lúcida que en días anteriores. «Elena», susurró con voz débil, extendiendo una mano hacia su hija. «Mi niña». Elena se apresuró a tomar la mano de su madre. «Aquí estoy, madre. El doctor encontró...» «Sí, madre. Encontramos todo. Las pruebas, los diarios. Pronto terminaremos con esto». Una lágrima rodó por la mejilla pálida de doña Carmela. «Tu padre no siempre fue así. El peso de la tradición lo cambió. Cuando nació Lucía, con aquella marca en su rostro, Ernesto, tu abuelo, insistió en que fuera eliminada. Tu padre se negó entonces, pero con el tiempo, la tradición lo consumió». Manuel escuchaba atentamente, comprendiendo cada vez más la complejidad trágica de la situación. «Debes irte, Elena», continuó doña Carmela con sorprendente claridad. «Huye de esta casa, de esta sangre maldita, antes de que sea demasiado tarde». «No me iré sin ti, madre», respondió Elena con determinación. «Ni sin el doctor. Vamos a exponer toda la verdad». Un ruido en el pasillo los alertó. Pasos que se acercaban. «Vete», instó Manuel a Elena. «Nos veremos al amanecer». Elena besó rápidamente la frente de su madre y salió por una puerta lateral que comunicaba con un pequeño vestidor, justo cuando la puerta principal se abría para revelar a Sebastián, quien pareció sorprendido de encontrar a Manuel despierto. «Don Joaquín desea saber cómo sigue la señora», dijo el mayordomo. «Estable. Puede informarle que el peligro inmediato ha pasado», respondió Manuel con tono profesional. Sebastián asintió y se retiró, no sin antes lanzar una mirada suspicaz alrededor de la habitación. Manuel se preguntó si habría notado algo fuera de lo normal. Las horas que siguieron fueron un tenso compás de espera. Manuel permaneció junto a doña Carmela, monitoreando sus signos vitales y administrándole pequeñas cantidades de agua cuando despertaba momentáneamente. La nana, ahora despierta, seguía evitando cualquier conversación sustancial. Finalmente, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas. Manuel sabía que pronto don Joaquín vendría a buscar su respuesta y que el carruaje que supuestamente lo llevaría de regreso a la ciudad podría convertirse en el vehículo de su desaparición definitiva. Pero antes de que pudiera considerar su próximo movimiento, un estruendo repentino sacudió la quietud de la mañana. Gritos y voces alteradas llegaron desde el patio principal de la hacienda. Manuel se asomó cautamente a la ventana y vio varios automóviles estacionados frente a la casa y hombres con uniformes oficiales descendiendo de ellos. La puerta de la habitación se abrió violentamente. Era Tomás, con el rostro enrojecido por la excitación. «Lo logramos, doctor. La policía estatal y representantes de la fiscalía están aquí. Elena les ha entregado el diario y las pruebas. Don Joaquín está siendo interrogado en este momento». Manuel sintió una oleada de alivio, aunque sabía que aún no estaban a salvo. «¿Y Elena?» «Está con las autoridades testificando. La noche pasada, mientras todos dormían, logró fotografiar más documentos del despacho de su padre. Pruebas irrefutables de lo que ha estado ocurriendo en esta hacienda durante generaciones». En ese momento, dos oficiales uniformados entraron en la habitación. «¿Doctor Manuel Ríos?»,
preguntó uno de ellos. Sí, soy yo. Necesitamos su testimonio sobre el estado de salud de doña Carmela Montero y sus sospechas respecto a un posible envenenamiento. Manuel asintió, sintiendo que por fin la justicia comenzaba a abrirse paso en los oscuros pasillos de la Hacienda La Esperanza. El sol de mediodía caía implacable sobre la Hacienda La Esperanza, ahora convertida en escenario de una investigación oficial que sacudía los cimientos de una de las familias más poderosas de Zacatecas. Vehículos oficiales ocupaban el patio principal y oficiales de la Policía Estatal recorrían las instalaciones, documentando evidencias y tomando declaraciones a los aterrados sirvientes. Manuel había pasado las últimas horas declarando ante el fiscal, detallando sus hallazgos médicos y las sospechas de envenenamiento. La muestra del té que había guardado se convirtió en una pieza clave de evidencia cuando un análisis preliminar reveló la presencia de belladona y otras hierbas tóxicas en cantidades suficientes para provocar los síntomas que afligían a doña Carmela. El caso se complica por momentos, doctor, le informó el fiscal. Un hombre de mediana edad, llamado Ramírez, con expresión severa y ojos penetrantes. Hemos exhumado varios de los pequeños ataúdes del sótano. Los resultados preliminares confirman sus sospechas. Muchos de esos niños no murieron por causas naturales. Manuel asintió gravemente. ¿Y don Joaquín? Detenido, junto con algunos miembros de la familia que parecen haber participado activamente en estos crímenes. El fiscal hizo una pausa, claramente afectado a pesar de su profesionalismo. Nunca en mi carrera había visto algo así. Una conspiración familiar que se extiende por generaciones. En ese momento, Elena entró en la habitación donde se encontraban. Parecía agotada pero determinada, con una dignidad que impresionó a Manuel. «Doctor Ríos, necesito hablar con usted», dijo, y el fiscal discretamente se retiró para darles privacidad. «¿Cómo estás?», preguntó Manuel con genuina preocupación. «Sobreviviendo. Han trasladado a mi madre al hospital de Zacatecas. Los médicos dicen que con tiempo y el tratamiento adecuado se recuperará completamente». Elena hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «Mi padre ha confesado todo, no solo lo de mi madre y Lucía, sino décadas de horrores. Dijo que lo hacía por el bien de la familia, para preservar nuestro legado». Manuel tomó suavemente su mano en un gesto de apoyo. «Lo importante es que has tenido la valentía de romper el ciclo. Has salvado vidas, Elena. A un costo terrible. Mi familia está destruida, nuestra reputación arruinada. Pero a cambio, las generaciones futuras estarán libres de esta maldición». Elena asintió lentamente, asimilando sus palabras. «Han encontrado documentos que se remontan a 1847. Mi bisabuelo, don Ernesto Herrera, estableció la tradición cuando la familia comenzó a perder fortuna. Decidió que la única forma de preservar el patrimonio era mantenerlo estrictamente dentro de la familia mediante matrimonios entre parientes». Una risa amarga escapó de sus labios. «Todo por dinero y tierras. Tantas vidas sacrificadas por riquezas materiales». Tomás entró entonces, trayendo una taza de té para Elena. Había un evidente afecto en la forma en que la miraba, y Manuel comprendió que entre ellos existía más que una relación de primos distantes. «Las autoridades quieren que les mostremos la antigua capilla familiar en la propiedad sur», informó Tomás. «Creen que puede haber más evidencia allí». Elena cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Iré con ustedes. Conozco ese lugar. Mi abuela me llevaba cuando era niña, aunque nunca me permitieron entrar a ciertas áreas». Los tres salieron al patio, donde un vehículo oficial los esperaba. Mientras se alejaban de la casa principal, Manuel observó la majestuosa estructura que ahora parecía siniestra bajo la luz del sol, sus secretos finalmente expuestos después de casi un siglo de oscuridad.
La capilla familiar se encontraba a unos 2 kilómetros de la casa principal, en una pequeña colina rodeada de cipreses. Era una construcción modesta pero elegante, con un campanario sencillo y vitrales que representaban escenas bíblicas. A su alrededor, un pequeño cementerio contenía las tumbas de generaciones de herreras. Al descender del vehículo, Manuel notó que Elena temblaba ligeramente. ¿Estás segura de querer hacer esto?, preguntó con preocupación. Necesito verlo todo. Necesito entender, respondió ella con voz queda. Las autoridades ya habían comenzado a trabajar en el lugar. Varios agentes excavaban en puntos específicos del cementerio, guiados por un mapa encontrado entre los documentos de don Joaquín. Según los registros, hay una cripta familiar bajo la capilla, explicó el fiscal Ramírez, quien había llegado antes que ellos. Y también fosas sin marcar alrededor del perímetro. La excavación continuó durante horas, revelando hallazgo tras hallazgo macabro. Pequeños restos óseos, algunos en ataúdes improvisados, otros simplemente enterrados en fosas comunes. El horror de generaciones de infanticidios quedaba expuesto a la luz del día, cada descubrimiento documentado meticulosamente por las autoridades. Elena permaneció estoica, como si cada revelación, aunque dolorosa, fuera un paso necesario en su proceso de liberación de la oscura herencia familiar. Tomás no se separó de su lado, ofreciendo su apoyo silencioso. Mientras los trabajos continuaban, Manuel se encontró reflexionando sobre los eventos que lo habían llevado hasta allí. Un simple llamado para atender a una paciente con síntomas misteriosos había destapado décadas de crímenes ocultos. Una conspiración familiar que había sacrificado innumerables vidas inocentes en el altar de la tradición y la avaricia. Al atardecer, cuando la luz comenzaba a menguar y las sombras se alargaban sobre el cementerio, uno de los agentes llamó al fiscal con urgencia. Habían descubierto algo en la cripta familiar. Manuel, Elena y Tomás siguieron al fiscal hasta el interior de la pequeña estructura de piedra donde los esperaba un hallazgo perturbador. Un altar improvisado con fotografías, mechones de cabello y pequeñas prendas infantiles, rodeado de velas consumidas y símbolos religiosos. Era una especie de santuario macabro, donde aparentemente se realizaban rituales relacionados con los niños sacrificados. «Dios mío», susurró Elena horrorizada. «Mi abuela venía aquí regularmente. Decía que rezaba por el descanso de las almas familiares. Nunca imaginé. Parece que algunos miembros de la familia desarrollaron una especie de culto alrededor de estos sacrificios», comentó el fiscal, examinando los símbolos con expresión grave. Una forma retorcida de justificar sus acciones ante sí mismos. Manuel notó un pequeño libro de cuero en el centro del altar. Al abrirlo, descubrió que era un diario personal, escrito por una mujer llamada Constanza Herrera, que databa de principios del siglo. Esta mujer parece haber sido la principal sacerdotisa de este culto familiar, explicó Manuel mientras hojeaba las páginas. Escribió sobre purificar la sangre a través del sacrificio y mantener la bendición divina sobre el linaje Herrera. Mi bisabuela, confirmó Elena con voz apenas audible, la esposa de don Ernesto, quien estableció la tradición de los matrimonios consanguíneos. Los últimos rayos del sol se filtraban por las estrechas ventanas de la cripta, iluminando la escena con una luz rojiza que acentuaba la naturaleza siniestra del descubrimiento. Manuel cerró el diario, sintiendo que finalmente tenían el panorama completo. Una familia atrapada en un ciclo de superstición y crimen, justificando actos monstruosos con una retorcida visión religiosa. 3 días después, Manuel se preparaba para regresar a Ciudad de México. La investigación continuaría durante meses, pero su participación activa había concluido con sus exhaustivas declaraciones y la entrega de todas las evidencias médicas que había recolectado.
Doña Carmela mejoraba lentamente en el hospital de Zacatecas, libre finalmente del veneno que había estado consumiendo su cuerpo y mente. Don Joaquín y varios miembros de la familia enfrentaban múltiples cargos, desde homicidio hasta conspiración y ocultamiento de pruebas. Antes de partir, Manuel visitó a Elena en la pequeña casa en las afueras de Zacatecas, donde se había instalado temporalmente con Tomás, lejos de los recuerdos opresivos de la hacienda. «¿Qué harás ahora?», le preguntó mientras compartían un café en el modesto porche. «Reconstruir mi vida», respondió ella con una serenidad que contrastaba con todo lo vivido. «Tomás y yo planeamos casarnos, pero no inmediatamente. Primero, debo cuidar de mi madre y cerrar este capítulo oscuro. ¿Y la hacienda? La venderé cuando todo esto termine. Usaré el dinero para crear una fundación en memoria de Lucía, dedicada a investigar y tratar enfermedades genéticas en niños». Una pequeña sonrisa iluminó su rostro por primera vez en días. «Es hora de que la fortuna de los Herrera sirva para sanar, no para destruir». Manuel asintió, admirando la fortaleza de esta joven que había tenido el valor de enfrentarse a generaciones de tradición perversa. «Tu historia cambiará vidas, Elena. Has roto una maldición que duró casi un siglo. No lo hubiera logrado sin usted, doctor. Su llegada a nuestra casa fue providencial». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Mientras el tren se alejaba de Zacatecas, Manuel contemplaba el paisaje árido que poco a poco daba paso a campos más verdes. Pensó en las vidas que se habían perdido en la esperanza, pero también en las que se habían salvado gracias a la valentía de una joven que se negó a aceptar el destino trágico que su familia le había trazado. La verdadera maldición de los Herrera no había sido la sangre, como creían supersticiosamente, sino la codicia y el orgullo que los llevó a sacrificar lo más valioso en nombre de tradiciones perversas. Y aunque la justicia humana haría su parte, Manuel sabía que el verdadero juicio para aquellos que habían cometido tales atrocidades vendría de sus propias conciencias, que ahora, expuestas a la luz de la verdad, no encontrarían paz en las sombras de sus secretos. El tren aceleró, dejando atrás Zacatecas y los susurros de la hacienda, pero Manuel sabía que las voces de aquellos niños inocentes finalmente habían sido escuchadas, y que su memoria perduraría, no como un oscuro secreto familiar, sino como un recordatorio solemne de las consecuencias terribles que puede tener la superstición cuando se mezcla con la ambición desmedida. Si han llegado hasta aquí, les agradezco profundamente por acompañarnos en este viaje a los oscuros secretos de la Hacienda La Esperanza. ¿Qué les pareció la historia? Me encantaría saber qué emoción predominó en ustedes. ¿Horror, indignación o tal vez un escalofrío de reconocimiento al pensar en los secretos que toda familia guarda? Compartan este relato con ese amigo que disfruta desentrañando capas de terror psicológico, o con quien creen que podría conectar con esta historia sobre tradiciones familiares llevadas al extremo. Si les gustó esta inmersión en el México de los años 30, no olviden suscribirse y darle like para que podamos seguir desenterrando historias donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. ¿Qué otras historias de terror psicológico basadas en tradiciones latinoamericanas les gustaría escuchar?